Muy buenas tardes, mi nombre es Eva López Barrio y voy a presentar Innovatia 8.3. Es un proyecto entre la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de la Mujer. Es un proyecto conjunto entre estas dos entidades que tuvo la preocupación de ver cómo se podía incorporar la perspectiva de género en los procesos de creación de empresas, principalmente en la creación de empresas universitarias. Para empezar esta presentación, me gustaría hablar de las personas que trabajan tanto en la universidad, que estudian en la universidad y que crean empresas, en base a ese conocimiento que adquieren en la universidad. Entonces vamos a hablar hoy de igualdad y para hablar de igualdad hay que empezar hablando de las personas, de esas mujeres y de esos hombres que trabajamos en la universidad, que nos formamos y que queremos montar empresas. Y de esto va realmente Innovatia, Innovación, Tecnología en Femenino, y 8.3, que es el 8 de marzo. La primera definición es realmente si hay igualdad real y efectiva, si realmente somos mayoría las mujeres en la universidad, si se ha alcanzado esa igualdad de la que tanto se habla y esos campus que están llenos de alumnas paseando por ellos, si realmente esa es la realidad que permea y que traspasa a la transferencia y a la creación de empresas. La primera definición tiene que ser realmente, ¿ya han llegado las mujeres a la universidad? ¿Hay igualdad en la universidad? ¿Hay igualdad en las universidades? Y para partir y hablar de esta definición hay que hablar realmente de conceptos muy básicos como son el concepto de sexo y el concepto de género, porque es ahí donde pivota en esa primera definición la igualdad, porque lo que ocurre realmente es que se están confundiendo conceptos tan básicos como concepto de sexo y concepto de género. ¿Qué es el sexo y qué es el género? Aunque parezca algo muy básico, conviene pararse unos segundos en esta definición. El sexo son las características biológicas, referencia a lo que nos hace hembras, lo que nos hace machos, y esto todo entre comillas, porque realmente incluso hoy en día pues hay otras definiciones de otras identidades. Pero realmente lo que es el sexo es lo congénito, las diferencias biológicas, los genitales, los órganos reproductivos, que coinciden en espacio y tiempo. Es decir, una mujer de hoy en día puede ser una mujer igual que la del siglo XII o una mujer, por ejemplo, en la India. Es decir, eso no ha variado, coinciden en el espacio y en el tiempo, y esa es una definición universal. Volviendo a las universidades, pues podemos decir, por ejemplo, que de media estatal, en las universidades de España, el 60% de las alumnas son mujeres y el 40% son hombres. Eso es un dato desagregado por sexo. Y de hecho, las oficinas de igualdad de género de nuestras universidades hacen lo que llamamos la famosa tijera universitaria, y en su definición pues dicen que empiezan más alumnas que alumnos, esa media que hablaba yo del 60% mujeres, el 40% hombres, y dependiendo de la universidad varía un poco este inicio de la tijera. Somos las mujeres los que nos graduamos en mayoría con respecto a nuestros compañeros varones, es decir, finalizan más mujeres que hombres los estudios universitarios, incluso acceden en mayoría a los cursos de doctorado más mujeres que hombres. Pero ¿qué pasa en esa tijera que va variando, que va cambiando, que tiene un punto de inflexión? Es la carrera investigadora, la carrera universitaria. Y la literatura la define como una tubería llena de agujeros en la cual las mujeres se van cayendo. Entonces, titulares de universidad, catedráticas ya son muchas menos, es decir, que aquella gráfica que empezaba arriba va bajando y la de los hombres va subiendo. Por lo tanto, catedráticos y catedráticas de universidad da la vuelta el dato, y quedándonos en una media, pues en torno a un 23% son mujeres las que son catedráticas de universidad. Estos son datos desagregados por sexo. ¿Qué pasa con el género? Es un concepto diferente. Ya eso no son esas referencias biológicas, universales y que se perpetúan en el tiempo. El género hace referencia a comportamientos y características sociales, culturales, económicas, psicológicas que cada sociedad y en cada tiempo diferente le aporta a cada uno de estos sexos. El género es el que condiciona el comportamiento, las ideas, las vivencias, si somos mujeres y hombres, y nos adjudican unos papeles según seamos unas u otros. Esos papeles se llaman roles de género y unas características que son los estereotipos.
diferentes según seamos mujeres o hombres. Por lo tanto, no explica las desigualdades el sexo, lo que explica las desigualdades es el género, porque el género, que es construido socialmente, sí que varía según la cultura, el momento histórico. Pues no es lo mismo una mujer de hoy en día que una mujer del siglo XII, no es lo mismo una mujer en España que una mujer en la India. Entonces aquí sí que vienen explicadas muchas diferencias, muchas desigualdades a través de este concepto de género que no deja de ser el sexo socialmente construido. Entonces hablábamos de si realmente hay igualdad en las universidades. Bueno, pues hay diferencias sexuales, pero hay también diferencias de género. Entonces en las universidades hay hombres y mujeres, haciendo entre paréntesis señalando que hay otras identidades, pero bueno, son diferencias físicas, fisiológicas, basadas en lo puramente biológico, pues tener ovarios, tener testículos, tener o no tener barba. En cambio, las diferencias de género, esas sí que son diferencias culturales, sociales, de valor. Bueno, pues son esos papeles que hablaba antes, esos roles, y sí que cambian. Pues por ejemplo, una mujer de hoy en día lleva pantalones y estudia determinadas disciplinas o monta determinadas empresas, y una mujer del siglo XII no lo podía hacer. O también puede ocurrir entre donde viva en este país o en otro país. Y parece que hemos alcanzado la igualdad hoy en día. Realmente ya somos iguales, por ejemplo, en España, y decimos las mujeres somos mayoría en las universidades. Bueno, ya vimos que empezaban muchas más alumnas que alumnos y nos graduábamos más mujeres que hombres. Pero esto no es desde hace tanto tiempo. Me gustaría hablar aquí del año 1892 de María Goyri, que fue la primera mujer universitaria y solo pudo asistir a clase como oyente. Y no es hace tantos, no hace 10.000 años. O el caso de Galicia, como gallega que soy, hablar de Concepción Arenal o de Emilia Pardo Bazán. También se dice que las mujeres somos mayoría en la función pública, por ejemplo, mayoría funcionarias que trabajamos en la administración. Pues no es desde hace tanto tiempo. Las primeras fueron en 1918 y solo como auxiliares. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento, que es lo que nos trae aquí. Pero montar una empresa en España, sacar el carnet de conducir, abrir una cuenta en el banco, es de los años 70. Es decir, nuestras madres, incluso algunas de nosotras, nuestras abuelas, no es desde hace tanto tiempo que las mujeres realmente se pueden poner al frente de una empresa. ¿Y qué ocurre con esas alumnas de las que hablaba que el 60% son mujeres en las aulas? Y decíamos, pues son mayoría mujeres, sacan mejores notas, se gradúan más que los compañeros varones. Pues como decimos en Galicia, depende de las áreas del conocimiento. Somos mayoría las mujeres en algunas aulas, pero no en todas las aulas. De hecho, hay áreas del conocimiento, carreras, disciplinas mayoritariamente masculinizadas y otras mayoritariamente feminizadas. Es decir, no somos mayoría las mujeres en todas las áreas del conocimiento. Un dato, la ingeniería informática. Las escuelas de ingeniería informática cada vez hay menos mujeres matriculadas en estas disciplinas. Un dato alarmante, ya que en este momento estamos yendo hacia un dígito, es decir, menos del 10% de mujeres son alumnas en las ingenierías informáticas. Es un área del conocimiento profundamente estereotipada. Bueno, pues porque bebe de distintas fuentes y las chicas no se ven en estas carreras. Muchos chicos tampoco, pero la ingeniería informática pues se asocia a una disciplina muy friki, muy masculinizada, muy en un garaje, tanto el cine como los medios han estereotipado de tal manera esta área del conocimiento que las mujeres no se ven en ella. Bueno, pues ocurre todo lo contrario en las ciencias de la educación, en las ciencias de la salud, todo aquello vinculado a los cuidados, a lo femenino, a lo tradicionalmente asignado como femenino, pues es donde nuestras alumnas se matriculan. Y este reparto no es inocente y repercute en el tipo de empresas que creamos, porque no es lo mismo crear una empresa en el área de la ingeniería informática, en las ingenierías, en las áreas profundamente masculinizadas, que crear una empresa en lo social, en lo educativo. De hecho, el valor económico pues también es diferente. Estamos hablando de estereotipos y son estereotipos de género. Y los estereotipos son ideas simples, muy sencillitas, muy simplificadas, pero están fuertemente asumidas. Es como cada mañana nos levantamos y un aerosol nos impregna de forma muy sutil de estos estereotipos.
Y estos estereotipos nos dan unas características y unas actitudes y aptitudes tanto a hombres como a mujeres, y a fuerza de repetirlas de forma machacona, pues se perpetúan en el tiempo y las asumimos como propias. Son mochilitas que tanto hombres como mujeres vamos cargando y vamos llenando, y de forma sencilla, porque no hay como los mensajes sencillos y a fuerza de repetirlos machaconamente pues van quedando. Y los estereotipos crean arquetipos. Entonces, de manera rígida, pues dicen lo que de un hombre se espera y de que una mujer se espera. Y esas expectativas, qué se espera de ti por ser mujer, qué se espera de ti, de tu rol de mujer, de tu rol de hombre. Estos arquetipos se ven en los medios de comunicación. Basta ver los anuncios, qué se espera de ellas. Cuando vemos un anuncio de colonias, un anuncio de cualquier producto, que sea bella, que sea sensible, que sea paciente, que cuide a los demás como compradora, y de un hombre se espera más la fortaleza, la virilidad, protector, la agresividad. Ahora viene la campaña de Navidad y los catálogos de juguetes están divididos en la zona rosa, que suele ser la primera, y en la zona azul, que suele ser la segunda. La zona rosa va dirigida a las niñas, a las mujeres, a la belleza, pues nos venden purpurina, maquillajes, vestidos, cuidado de bebés, todo eso de sensibilidad, cuidadoras, pacientes, bellas, estar guapas, agradar a los demás. ¿Qué se espera de los hombres? Está la zona más de montar, de la fuerza, de los camiones, de los juguetes más masculinizados, incluso la tecnología. Y bueno, pues esto lo reproducimos en los carteles de los concursos. Por ejemplo, ahora volviendo al tema del emprendimiento, concursos de ideas, concursos de proyectos, pues los valores del emprendimiento también están cargados de estos arquetipos. Los estereotipos no son inocentes, porque el reparto hasta que llegamos aquí, pues podríamos hasta incluso aceptarlo. De ellas se espera una cosa, de ellos se espera otra cosa. Pero al rol femenino se le da un lugar más superior que al rol femenino, que es un rol secundario. Lo decía antes, no es lo mismo estudiar una carrera tecnológica, informática, sobre todo vinculada a la creación de una empresa, que una carrera más de lo social, de lo educativo. El rol masculino es principal, el rol femenino es secundario y el valor económico pues va unido a estos roles. Ejemplos de estereotipos, pues si una niña juega al fútbol en el patio, pues se dice que es muy masculina o que es una marimacho. Bueno, esto se está corrigiendo, por supuesto, desde los colegios, faltaría más. Pero volviendo a la informática, ¿cuántas veces en series de televisión se ha hablado de programadores, incluso de Silicon Valley, de los garajes, donde había unos tíos súper frikis comiendo chetos o pizza encima del teclado? Es decir, reproducían un estereotipo de ya no es un empresario de traje ni corbata ni en un Mercedes, sino que es un chico joven, pero sigue siendo un hombre. Es decir, se sigue asociando a lo masculino. Y a lo femenino, pues otros estereotipos. Insistimos en los roles de género, esas funciones que se atribuyen a hombres y a mujeres de forma diferenciada, porque de ellos socialmente se espera una cosa. Por el mero hecho de ser mujer o de ser hombre, y de hecho hay muchos estudios que ya al nacer una niña o al nacer un niño, pues ya se espera esos roles. Y el rol femenino pues es el de buena madre, buena esposa, cuidadora. Por eso también las chicas se ven más en carreras vinculadas al tema de los cuidados, pues la medicina, la enfermería, magisterio, ciencias de educación, y el rol masculino tradicional se asociaba más a lo productivo, al mantenimiento, al sustento económico. Esta socialización diferenciada, permitidme hacer un inciso porque no es del todo cierta. De hecho, pues en un territorio como el gallego, nuestras madres, nuestras abuelas no solo han sido buenas madres, buenas esposas y cuidadoras, que lo han sido, sino también han sido productoras. Basta ver las mujeres del campo, las mujeres del mar, siempre han trabajado en la producción, siempre han trabajado fuera de casa, generando recursos. Otra cosa es el valor económico que esto haya repercutido. Pero bueno, porque lo masculino sigue siendo superior a lo femenino y está más valorado socialmente y económicamente, y está más vinculado al éxito, al poder. Y esta es la socialización diferenciada. Volviendo al emprendimiento, veamos el ejemplo de los cocineros. La cocina siempre fue un lugar de la mujer, al igual que en Silicon Valley el garaje era el lugar de aquellos frikis de hombres,
La cocina, que en la cocina pudo haber nacido Silicon Valley, como no, si en la cocina ocurre la química, ocurre el emprendimiento, ocurre la creatividad, pero la cocina era algo que se asociaba a las mujeres. Pero cuando empieza a tener valor social y económico, ya empieza a asociarse a los hombres, a cocineros famosos, a estrellas Michelin, porque empieza a dársele el valor económico, el valor social. Y de hecho, las cocinitas, volviendo al catálogo de juguetes, estaban hace años en la zona rosa del principio del catálogo. Y de repente empiezan a pasar a una zona neutra y empiezan a ser de madera, de colores naranjas y verdes, porque programas de televisión ya empiezan a mostrar ejemplos de niños y niñas siendo cocineros. Ya no es algo asociado a lo femenino, a los cuidados, porque ha pasado a la parte productiva, a la parte de tener valor económico, valor social, prestigio. Lo mismo pasa con la palabra como modista. No es lo mismo ser modista que ser modisto, y peluquero, peluquero. Entonces, lo que vemos que con la socialización, pues a lo femenino se lo desvaloriza socialmente. Y de hecho, en la ingeniería informática, las primeras programadoras fueron mujeres. Cuando no tenía un valor social o un valor económico tan alto como tiene hoy en día la programación, eran las mujeres, fueron primero las mujeres las programadoras. De hecho, son muchas mujeres a lo largo de la historia que han sido las maestras, las madres de la ingeniería informática, pero da ese cambio. Cuando tiene ese valor social, económico, pues pasa a ser algo masculino. Bueno, pues volvemos al principio de la exposición. ¿Realmente hay igualdad en la universidad? ¿Hay igualdad en el emprendimiento? Ya se ha alcanzado una igualdad legal, ¿no? Una igualdad, pues sobre todo en países como los países occidentales, como puede ser en Europa, pero es un espejismo, es una ilusión de la igualdad, porque realmente eso de lo que debe de hacer un hombre y lo que debe de hacer una mujer es lo que nos diferencia, y esa socialización diferenciada, dándole a lo masculino un valor mayor que a lo femenino, nos lleva al espejismo de la igualdad, a la ilusión de la igualdad. ¿De qué se trata en nuestras instituciones y en nuestras organizaciones empresariales? ¿Qué tenemos que incorporar? Pues lo que tenemos que incorporar es trabajar con perspectiva de género, porque la perspectiva de género es buena y es productiva. ¿Y qué es la perspectiva de género realmente? Pues es reconocer esas mochilitas de las que hablaba yo al principio, tener en consideración las diferencias de condiciones, de necesidades, de índices de participación, de acceso a los recursos, de toma de decisiones entre hombres y mujeres. Cuando acudimos a un programa, cuando montamos una empresa, cuando vendemos un producto, hay que tener en cuenta cómo esas mochilas como personas nos van construyendo de forma diferente socialmente. Y la transversalización de género, que es un término muy importante, es incluir la perspectiva de género en todos los procesos, en todos los programas de creación de empresas, en toda la construcción de una empresa. De hecho, es muy famosa la iniciativa de Volvo Equal Vehicles for All, es decir, se llama EVA, y ¿qué hace? Que, por ejemplo, cuando prueban el impacto ante un choque, por ejemplo, utilizan un dummy, un muñeco que se llama dummy, entonces lanzan el vehículo contra un muro. Ese muñeco, ese dummy, pues es un varón, es de 1,80 de altura. Entonces, ¿cómo responde ese muñeco ante el impacto? ¿Qué dice Volvo? Volvo dice, cada persona es diferente, sobre todo las mujeres tenemos una ergonomía diferente que los hombres, tenemos pecho, bueno, y por ejemplo sufrimos más el latillo famoso al dar un golpe, un impacto. Pues Volvo se plantea trabajar con perspectiva de género, es decir, no podemos utilizar la media de un dummy, de un hombre, varón, 1,80 de altura, sino que tenemos que tener en cuenta lo que es la perspectiva de género, como ante un impacto de un vehículo contra un muro, en un choque frontal, cómo responde un hombre, cómo responde una mujer. Bueno, pues esto es perspectiva de género. Lo mismo ocurre en el área médica, no es lo mismo que una mujer consuma una cantidad de ibuprofeno que un hombre, y así, o una anestesia. Eso se llama perspectiva de género, tener en cuenta esas diferencias entre hombres y mujeres. Y si trabajamos así, todas las medidas llevarán a la consecución de una igualdad real entre hombres y mujeres. Como empresarios y empresarias, pues hay conceptos que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, el análisis de género. Por eso yo empezaba definiendo lo que es sexo y lo que es género, esa definición tan sencilla y tan burda. El análisis de género
es estudiar las diferencias entre mujeres y hombres debidas a esos roles que se les asignan de forma tradicional por todos estos años de historia. Otra cosa son los indicadores de sexo, es decir, cuántos hombres y mujeres hay en las aulas, que también hablaba yo al principio, esas que describen más las situaciones de hombres y mujeres, contemos cuántas somos, dónde estamos. Pero bueno, yo creo que en cualquier organización, en cualquier empresa, en cualquier estudio que se haga de mercado, por ejemplo, hay que partir de un indicador básico que es desagregar datos estadísticos, por lo menos por sexo, como hizo la Universidad de Santiago allá en el año 2006, y por eso llegamos al trabajo que tenemos hoy aquí hoy en día. ¿Cuántas alumnas y alumnos tenemos en las aulas? Nosotros andábamos en torno al 70-30. Nuestras aulas son un 70% mujeres, un 30% hombres, pues porque son carreras profundamente feminizadas las que tenemos. No somos una politécnica, es una universidad de 500 años de antigüedad, muy vinculada a las ciencias de la vida. La Universidad de Santiago pues tiene una facultad de medicina muy fuerte, con una larga trayectoria, y es muy feminizada esta área del conocimiento. Entonces, la biología, la farmacia, también somos fuertes en ciencias sociales, en humanidades, es decir, todas esas carreras más feminizadas. Por eso hay tantas alumnas en las aulas. Pero nuestros programas de creación de empresas, que es hacia donde vamos, hacia el emprendimiento de base científica, ocurre al revés. Ocurre que no responden a este público. Es decir, que la mayoría de las empresas, allá en el año 2006, cuando creamos el programa Woman Emprende, la mayoría de las empresas que estaban en la incubadora de empresas de base científica eran promovidas por hombres. Y eso es un desequilibrio emprendedor. Añadir en esta exposición que el lenguaje y las imágenes también son vehículos de discriminación. Es muy polémico hablar en femenino y masculino, y bueno, pues ya no hay persona que no se precie que en el inicio de sus discursos diga estimada, estimado, emprendedor, emprendedora, y eso se hace tedioso, pesado, porque no es realmente un lenguaje inclusivo, que de hecho ocurren estos discursos que no pasan del primer párrafo y después ya nos vamos al masculino genérico. Pero el lenguaje también socializa, y si no me nombras en femenino no existo, porque al hablar de masculino genérico estamos valorando lo masculino y ocultando lo femenino, y no pasa nada por decir abogada, doctora, técnica, emprendedora, no pasa absolutamente nada, porque realmente hay que también valorar la presencia, las referentes mujeres en todos los campos. Y esto es lo que es la socialización diferencial, y es a las conclusiones que hemos llegado y hoy queremos compartir a través del programa que yo dirijo, del programa Woman Emprende. ¿Por qué las chicas se matriculan en mayoría en determinadas carreras? ¿Por qué los chicos se matriculan en otras? Y cuando llegan al emprendimiento, pues es lógico que ellas lleguen desde unas áreas del conocimiento y ellos lleguen desde otras. ¿Y qué ocurre con las empresas de base tecnológica? Pues que están más vinculadas principalmente a las áreas de la ingeniería informática, la parte más tecnológica, que está profundamente masculinizada. Tenemos que romper estos sesgos. Una forma de romperlos es decir que la tecnología es algo transversal a todas las áreas del conocimiento. Da igual lo que estudies, da igual que estudies medicina, ciencias de la educación, historia, filosofía, ya vas a necesitar una herramienta tecnológica, ya vas a necesitar una plataforma. Si, por ejemplo, en el área de las ciencias de la educación, es normal que tengas ya una plataforma para impartir docencia. Ya no todo va a ser presencial incluso, sobre todo a través de esta crisis COVID. Entonces, lo que hay que enseñar es que la tecnología es algo transversal, como ocurría con la perspectiva de género, y romper todas estas dicotomías de que ellas están en un sitio y ellos están en otros. Y que el emprendimiento, pues el emprendimiento de base científica está vinculado tanto a hombres como a mujeres, y que esta reflexión de perspectiva de género tenemos que hacerla en nuestros programas de creación de empresas. Y es por ello que les invito al siguiente vídeo a hablar de diferencias entre mujeres y hombres ante la actividad emprendedora y analizar una serie de variables de cómo los hombres y cómo las mujeres llegamos al emprendimiento, y principalmente cómo el emprendimiento de base científico-tecnológica, aparte de beber de estos sesgos de género, pues bebe también de los sesgos de la carrera investigadora, pues es otra piedra más en la mochila que nos lleva a movernos hacia un lado o hacia otro. Pues muchas gracias y es todo por ahora.